Su historia es amplia, es abundante, biógrafos han escrito sobre su vida, se llamó Demóstenes el hombre, y entonces a través de su ejemplo, entre los antiguos griegos, podemos nosotros darnos cuenta de cuál era la importancia de esa palabra. Pero bueno, los griegos, hablar de los griegos es hablar de un campo amplio, enorme, extenso. Son volúmenes y volúmenes de historia, de análisis, de distintas cosas sobre los griegos. Y en todos tiene que ver. Así hablemos de filosofía, de teatro, así hablemos de matemáticas incluso, en todos tiene que ver la palabra. Pero si lo concretamos a lo que es en sí la oratoria, entonces nosotros vamos a hablar de dos modelos de oratoria que surgen en distintas escuelas de la antigua Grecia. Una, que es la escuela de Demóstenes y que tiene que ver justamente con el desarrollo de la lógica para demostrar cosas verdaderas. Y otra que tiene que ver con la presentación del discurso mediante el uso de las falacias, es decir, mentiras disfrazadas de verdad. Y entonces las falacias manejadas por un también estupendo orador, pero no de la estatura de Demóstenes, que se llamó Esquines, implicó que no solamente se crearan dos corrientes, sino que además de esas dos corrientes surgiera la rivalidad. ¿Cuál fue el punto exacto en el que Demóstenes demostró que efectivamente la oratoria tuvo una gran importancia en la antigua Grecia? Grecia, que bueno, no podemos concebir a Grecia como hoy una nación compacta en un territorio determinado, sino más bien un conjunto de ciudades-estado divididas territorialmente, geográficamente, incluso peleando entre sí, enemigas entre sí, y bueno, en algunas ocasiones unas invadiendo a otras. Y obviamente, pues Grecia en su conjunto tenía distintos líderes, distintos gobernantes. Por ahí, en lo que hoy es territorio de Grecia, Macedonia, había un hombre llamado Filipo de Macedonia. Y entonces Filipo de Macedonia estaba siempre tratando de conquistar a las demás ciudades-estado, ¿verdad? Y viviendo en lo que hoy conocemos como la capital de Grecia, Demóstenes empezó su vida justamente porque tenía una herencia que había sido dejada por sus padres, pero a través de un albacea, que era un tío de él. El tío empieza a dilapidar la fortuna que le dejaron, y entonces cuando Demóstenes alcanza la mayoría de edad, planea la defensa de su casa, y entonces se convierte en abogado de sí mismo. Y el problema que él primero observa es que no puede hablar frente a un jurado, que se paralizaba completamente de su voz, y entonces con la fuerza de voluntad que puede alcanzar un hombre como Demóstenes, empieza el ejercicio y empieza la práctica, y empieza a hablar, y hablar, y hablar, y cuentan lo que a lo mejor llega a ser leyenda, pero que se paraban frente a las olas embravecidas del mar, el Mediterráneo, y entonces frente al mar intentaba apagar el ruido de las olas estrellándose frente a los acantilados. Y de manera tal lo hacía, quizá con sacrificio, con dolor, que él se colocaba pequeños guijarros. Ustedes saben, los guijarros de distintos tamaños, piedras redondas que han sido moldeadas de esa forma, precisamente porque están bajo la corriente de los ríos o de los mares, y entonces tienen esa forma redonda. Y entonces él buscaba guijarros pequeños, se los colocaba en la boca, y entonces con ese, yo trato de imaginar qué es lo que él sentía al hacer eso, porque nunca lo he intentado ni lo voy a intentar. Y entonces de esa manera él realizó su práctica durante muchos años, hasta que sintió que estaba en posibilidades de poder defender su caso, regresó a los juzgados, lo defendió tan exitosamente que obviamente lo ganó, y con el tiempo empezó a ganar fama como uno de los grandes oradores de la antigua Grecia, a grado tal que cuando ahí es donde entra el punto crucial de la importancia que tiene el oratorio en Grecia,
cuando Filipo de Macedonia intentó invadir la ciudad, lo que Demóstenes hizo y venía haciendo fue hablar y hablar y hablar frente a su público griego y a convencerlos, a incitarlos, a jalarlos, a motivarlos y a empujarlos a defender la ciudad. Hay incluso un libro que se llama Discursos de Demóstenes. Sus discursos son tan famosos que alcanzan el nombre de Filípicas. Las Filípicas fueron precisamente diatribas, discursos en contra de Filipo de Macedonia. De manera tal, alcanzó una fama tal Demóstenes que cuando Filipo realmente reflexionó sobre si lo hacía o no lo hacía, él simplemente llegó a decir: no temo a los ejércitos griegos, esos ejércitos no me asustan, temo a la lengua de Demóstenes, que es capaz de convencer a todo un pueblo a combatir contra mí hasta vencer. Y pues bueno, realmente desistió de ese tipo de esfuerzos y Demóstenes entonces se convirtió en uno de los grandes hombres de la antigua Grecia, alcanzando el lugar que hoy en la historia nosotros sabemos de él. Bien, en el caso de otras culturas, en muchísimas otras culturas nosotros vamos a ver muchos ejemplos. En Europa, por supuesto, casos concretos como los podemos ver en Roma, los podemos leer y conocer en Francia, en Inglaterra, los podemos conocer también en otros lugares y por supuesto, ni se diga, en América Latina, ¿verdad? En América Latina, donde hay una gran y enorme tradición del manejo de la oración. Y ni se diga en el antiguo México, ¿verdad? Con los antiguos lamatimes, que son los oradores y que así se consideran como los hachones encendidos que no humean. Hachones encendidos que no humean, pero que sí con su luz, con la luz que despide la flama, iluminan los rostros de los demás y nos hacen claros los rostros. Estoy hablando un poco de la filosofía que nos maneja el maestro Miguel León Portilla en un libro que se llama Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Y Miguel León Portilla es uno de los grandes tratadistas, un magnífico tratadista, analizando a tal profundidad la historia de los antiguos mexicanos y sus aportaciones culturales, que los considera verdaderos filósofos. Los antiguos mexicanos, verdaderos filósofos, porque tienen que ver mucho la cultura que crearon con la filosofía. ¿En qué sentido? En el sentido de que la humanidad, hombres y mujeres, nos hemos preguntado toda la vida y hasta la fecha, cuando nacemos, llega un momento crucial en nuestra vida en el que nosotros empezamos a indagar sobre nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué objetivo perseguimos? ¿Para qué estamos en este planeta? Y entonces, a la hora de tratar de contestar todas estas preguntas, nosotros nos damos cuenta que empezamos a generar quizá nuestra propia filosofía, pero quienes construyeron verdaderos esquemas filosóficos y que son filósofos muy contados, son quienes le respondieron a la humanidad con respuestas, quizá las más complejas, ¿verdad? Por eso a la vez que solo podríamos encontrar 4 filósofos en toda la extensión de la palabra, creando esos esquemas filosóficos. Y bien, voy a platicar de algún otro ejemplo. Me dijeron que contaba con 45 minutos, maestro Luis, para que tengamos 15 minutos de cierre, ¿verdad? Creo que hasta las 5 vamos a estar solamente el día de hoy. Bueno, no crean que es fácil estar frente a ustedes, hablando de eso que es un público no muy grande, que digamos.